Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marco Tulio y esto es Leer para Crear. El día de hoy voy a comentarte respecto a una pequeña novela, pero muy impactante. Hoy platicaremos del Pan de la Guerra de Deborah Ellis, una novela publicada en el año 2002 que trata la historia de una familia de Afganistán que viven bajo el régimen de los talibanes. El Pan de la Guerra comienza por introducirnos a la familia de Parvana. Parvana es una niña que tiene 11 años. La familia está conformada por su madre, por su padre, por una hermana mayor y 2 hermanos pequeños. En este caso, la familia ha vivido la desastrosa situación que millones de personas afganas han padecido desde hace décadas, porque tristemente Afganistán es un país que ha estado azotado por la violencia desde hace muchísimos y muchísimos años. La familia de Parvana, que alguna vez fue próspera, que alguna vez tuvo la oportunidad de vivir en lo que era un país moderno que estaba acercándose a la civilización. Sus padres fueron de los pocos afganos que pudieron acceder a la educación superior, incluso pudieron trabajar en el extranjero en aquellas épocas. Hoy día, durante el tiempo en el que transcurre la historia, viven con muchísimas restricciones, viven en un apartamento prácticamente destruido, no hay agua potable, tienen que ir a abastecerse de un grifo, pero este es el menor de los problemas. La situación es mucho más grave y ahora mismo ahondaremos en ello. Pues resulta que el papá, que es el proveedor de la familia, porque permíteme hacer un pequeño paréntesis sobre la realidad en Afganistán. Las mujeres en Afganistán tienen que utilizar siempre y en todo momento, al salir de su hogar, un atuendo que les cubre de pies a cabeza y solo deja abiertos los huecos de los ojos, llamado burka. Pero sobre todo, y lo más delicado, las mujeres no pueden salir sin estar acompañadas de un hombre, porque si eso sucediera, seguramente serían detenidas y castigadas severamente por el régimen talibán. Esto significa entonces que el papá de Parvana, que anteriormente era profesor, hoy en día, pues por supuesto, las escuelas han cerrado. En Afganistán ya no hay escuelas. Entonces Parvana y todos sus hermanitos y su hermano mayor ya no pueden acudir a las aulas, ya no hay escuelas, y entonces el papá ahora tiene que dedicarse a una actividad muy peculiar, muy particular. Parvana es la que acompaña a su papá y le ayuda porque además el papá ha perdido una pierna en un bombardeo. El papá tiene que ayudarse de una muleta para poder caminar. Parvana le apoya, Parvana le ayuda, y el trabajo del papá consiste en que en un mercado ponen en el suelo, en la tierra, ponen una pequeña mantita, una pequeña cobijita, y el papá se dedica a vender algunas cosas valiosas que todavía le quedan y a leer cartas y a escribir cartas. Esto nos permite darnos cuenta de que la situación de analfabetismo en Afganistán es severa. Es muy poca la gente que sabe leer y sabe escribir, y entonces, bueno, esto le permite al papá, que tenía una formación universitaria y además una carrera como profesor antes de que los talibanes tomaran el control, ofrecer sus servicios. Entonces, tanto papá como hija, Parvana, pues se dedican a vocear ahí en el mercado, en el tianguis, en el suelo, se lee, se escribe y pues intercambiar eso por algunas monedas. Esa es la actividad y por supuesto ya te imaginarás, los ingresos de la familia son ínfimos, son realmente para apenas ir sobreviviendo. Llegan a vender una que otra cosa, llegan a escribir alguna carta, llegan a leer alguna carta. Es curioso cómo en la historia Deborah Ellis nos cuenta que llega un soldado y le da a leer una carta al papá. El papá la lee, Parvana está ahí presente en todo momento. Y bueno, pues cuando terminan de leer la carta, el soldado paga
y el papá constantemente está platicando con sus hijas respecto a cómo era antes Afganistán, cómo eran aquellos tiempos y el contraste tan severo de la situación que hoy reina, que hoy padecen él y su familia, por supuesto. Hasta ahí pues tenían una vida bastante precaria, bastante miserable, pero se iban sosteniendo. Pero la verdadera tragedia viene cuando un buen día, que estaban cenando, estaban tranquilos en su casa, llegan, violentamente tocan a la puerta de Parvana de una manera enloquecida, salvaje, que a la familia le empieza a dar un terror terrible. Y lamentablemente los terrores más graves se cumplen porque quien toca son 3 soldados talibanes. Cuando abre la puerta la mamá de Parvana, inmediatamente empujan la puerta, derriban a la mamá, ingresan de forma violenta a los soldados, inmediatamente localizan al papá de Parvana, lo golpean, lo lastiman, le gritan traidor, traidor, ¿por qué te fuiste a estudiar al extranjero? Eres un sembrador de odio, traidor. Y tras esos insultos lo toman de los cabellos y violentamente se lo llevan detenido. Obviamente imagina el drama tan terrible que es para una familia cuyo único sostén económico era el papá. Ahora, primero, ver que se lo han llevado de esa forma, ver que lo han lastimado. Ellos saben, es algo común, tristemente, es algo muy común que en Afganistán esto suceda, que se lleven a los padres de familia. Si bien les va, los llevan a la cárcel, los golpean y al tiempo los sueltan, pero eso no siempre es así. Normalmente los castigos son terribles, corte de manos, corte de pies o sencillamente la desaparición. Mucha gente en Afganistán sabe que si los soldados se llevan a alguien, es poco probable que esa persona regrese sana, regrese completa o definitivamente regrese con vida. En este momento es cuando todo el mundo del Parvana y de su familia pues se hunde aún más. Ya no está el papá. Ahora, ¿quién va a traer el sustento a la casa? La mamá dice, bueno, yo quiero trabajar, pero ya no hay un hombre con el cual yo pueda salir, porque recuerda que te comenté que la ley afgana de los talibanes dice que las mujeres no pueden salir sin la compañía de un hombre, y entonces ahí es donde viene y donde se hace presente esta pequeña que es Parvana. Parvana le dice, mamá, hermanas, hermanito, el único varón es Ali, pero es un bebé, entonces bueno, pues él no puede todavía acompañar a ninguna de sus hermanas. Parvana dice, yo he visto a mi papá cómo trabaja, yo puedo hacer lo mismo, yo me voy a dedicar a leer cartas y escribir cartas en el mercado tal como él lo hacía, y creo que eso podría sustentarnos. No hay otra salida. No hay otra forma, y entonces, a pesar de los temores de la mamá, así lo hace Parvana, sale a la calle, pone su puestito y comienza una historia apasionante de supervivencia. Parvana se da cuenta que eso realmente no le va a sustentar lo que ella necesita, porque la gente, al ver que es una chiquitilla, pues no confía mucho en ella. Además, te preguntarás, oye, pero me acabas de decir que las mujeres no podían salir solas. En efecto, Parvana se ve en la necesidad de acomodar su cabello y acomodar su imagen a manera de que parezca un niño. La ventaja, por así decirlo, que Parvana tiene es que al ser pequeña todavía su cuerpo de mujer no se ha desarrollado, entonces puede simular ser un niño sin que su figura la delate. Pero se dedica a diversas actividades, se pone a vender té,
se pone a vender otras cosas, de repente incluso se mete en situaciones que la ponen en un gran riesgo. Conoce una gran amiga que se llama Shausia, que está exactamente en la misma situación, es una niña disfrazada de niño para poder sobrevivir. Todas las cosas y todas las situaciones que Parvana observa, que Parvana ve, lo que sucede al interior de su casa, toda la desesperación, todo el miedo, toda la desesperanza, pero a la vez todas esas ganas de salir adelante, son lo que vuelve a esta historia dramática, pero apasionante. Créeme que yo cuando la leí, y la leí con mis alumnos de secundaria, nos gustó mucho. Hay muchas referencias históricas y cuestiones históricas que hay que explicarles, por supuesto, pero créeme que El pan de la guerra es una historia que no te va a decepcionar. Además, Deborah Ellis, la autora, que por cierto es una autora canadiense que ha obtenido mucho reconocimiento, muchos premios, ha publicado varias secuelas más y varias precuelas respecto al pan de la guerra. Entonces es una historia que hoy día mucha gente conoce en el mundo y es una denuncia respecto al salvaje, inhumano y cruel estado que los talibanes han establecido en lo que un día fue un país próspero y moderno, Afganistán. Tristemente, los talibanes continúan, hoy que grabo este video, año 2024, agosto, continúan al frente del país, continúan sometiendo a las personas, continúan oprimiendo a cualquier tipo de grupo o persona que quiera oponerse a ellos, y hasta el momento todo parece indicar que nadie puede detenerlos. Nadie puede detenerlos. Es una situación terrible. Créeme que para quienes no están o no estábamos tan enterados de todas las situaciones que suceden en Afganistán y ver todo tipo de crueldades, especialmente la hazaña en contra de las mujeres, El pan de la guerra es un libro revelador. Te lo recomiendo mucho, no te va a decepcionar. Es una lectura ágil, impactante, enternecedora y que te va a abrir los ojos a una realidad que probablemente no conoces. Espero que te haya gustado. Nos vemos en la siguiente. Esto fue Leer para Crear, El pan de la guerra, Deborah Ellis. Tienes que conocerlo. Sigamos leyendo. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.